tratar de terminar este tema, porque este tema forma parte constitutiva de nuestro examen. Ya. Entonces, estábamos hablando nosotros desde un principio que nuestra bendita presión arterial está centrada en tres elementos, aunque solo dos deben de siempre manifestarse. Presión arterial es igual al gasto cardíaco más resistencia vascular del testículo. Eso. Pero siempre hemos tratado de hablar también sobre el volumen, aunque el gasto cardíaco implica eso, entonces son las afectaciones. Ya hemos visto betabloqueantes que tienen una acción más importante sobre el corazón mismo. Después hemos hablado de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Entonces ahí hay elementos muy importantes en ese accionar, sobre todo, la verdad, de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hemos visto que bloqueando la enzima convertidora no dejamos que se forme angiotensina 2, que es la sustancia más vasoconstrictora. Después los AT1, que son la continuación de eso, entonces bloqueando los receptores de AT1 de la angiotensina 2 y baja la presión. Y ahora nos hemos metido a esto que tiene nombre y apellido. Entonces estos antagonistas del calcio, bloqueantes de los canales de calcio, no es de cualquier canal de calcio. Entonces son canales de calcio, voltaje dependiente, ¿no? Eso hemos dicho, no son cualquier tipo de canal de calcio. Si ocurriera eso, el ser humano probablemente se muera. Ya, pero además de ser canales de voltaje dependiente, hemos dicho que vamos a afectar los canales L, voltaje dependiente. Entonces eso está completo. Muy bien. Entonces hemos empezado a ver qué es lo que más afecta a esto. Y hemos llegado a la conclusión de que el sistema mayoritariamente afectado es el sistema arterial, ¿no? Eso hemos visto en relación a la venas. Entonces, ¿qué está afectada? La poscarga y no la precarga. La precarga es cómo la sangre llega a través de las venas, obviamente la aurícula derecha a través de las venas cava, tanto superior como inferior, y luego a través de la pulmonar al circuito menor. Entonces eso es precarga. Poscarga, entonces todo lo que sale de la aorta y bueno, se hace el sistema, ¿no? Entonces eso hemos hablado también. Y las arterias que tienen la musculatura lisa, o sea, las arteriolas son las más afectadas por estos bloqueantes de calcio. Eso hemos hablado también. También hemos mencionado que por el hecho de generar vasodilatación pueden generar taquicardia refleja. Pero, y hemos encontrado pero también. ¿Cuál es el pero? Pues no había sido un solo grupo de fármacos que podemos utilizar en relación a la hipertensión arterial, sino que habían ido tres grupos. Las 1,4-dihidropiridina, que son fármacos más antihipertensivos porque tienen la capacidad de actuar sobre todo en la musculatura vascular lisa de las arterias, con relación a otros dos grupos. Las benzodiazepinas, donde está metido el diltiazem, y las fenilalpilaminas, mejor dicho, entonces que es el verapamil. Entonces estos dos últimos fármacos tienen una mayor tendencia a tener una acción sobre el corazón, o sea, sobre el gasto cardíaco más que sobre la resistencia vascular periférica. Por eso, además, el diltiazem y el verapamil nos sirven para otras patologías cardíacas, por ejemplo, las arritmias cardíacas. Entonces, ahora estamos viendo los efectos directos sobre el corazón. Ya he dicho que el diltiazem y el verapamil tienen una acción mucho más importante sobre el corazón que la 1,4-dihidropiridina, que es más vascular. Entonces, como en los pasos, todos los antagonistas del calcio reconocen los canales L. Recuerden que ese nombre se llaman antagonistas del calcio, bloqueantes del calcio, ¿no? Ya, pero, vuelvo a repetir, hay un apellido.
¿no? Y ese apellido significa entonces canales L, voltaje dependiente, porque no es ligando dependiente, es voltaje dependiente. Entonces del corazón y en consecuencia lo bloquean. Pero no todos lo hacen con la misma afinidad. O sea, cuando dicen no todos lo hacen con la misma afinidad, estoy diciendo que hay tres tipos de bloqueantes de flash. Tres. La 1,4 hidroxilina con el nifedipina, ¿no es verdad? Y también, obviamente, el diacet y el verapamil. Ya, entonces eso para que tengamos en cuenta esta otra parte. Y existen notables diferencias entre ellos. ¿Entre cuáles ellos? Las 1,4-hidroxilinas, las benzodiazepinas y obviamente ¿no? El verapamil que viene a ser digamos el otro grupo, ¿no? Entonces eso que quede claro también ahí, ¿no? En esa parte de la diapositiva. Muy bien, entonces seguimos con efectos directos sobre el corazón. Entonces los antagonistas del caso poseen efectos cronotrópico, bromotrópico e inotrópico, digamos, negativo. Cuando hablamos de cronotrópico estamos hablando de frecuencia, porque con el cronómetro se controla la frecuencia. Bromotrópico, la conducción. Inotrópico, la fuerza de contracción. Entonces estos efectos se van a ejercer de modo directo sobre el corazón y se contrarrestan en parte por la activación simpática refleja. Recuerden esta actividad simpática refleja siempre es importante, porque por la vasodilatación hicimos un dibujo ahí, ¿no? Y también lo hemos mostrado en una diapositiva. Entonces los vasoreceptores envían la señal al centro cardiovascular y este vuelve al nódulo sinusal que puede generar esa taquicardia. Sin embargo, los efectos cardíacos van a ser distintos dependiendo del fármaco, porque esa taquicardia refleja no va a aparecer de manera común si se usa el Limpiacen o el verapamil con relación a la 1,4-hidroxilina. Entonces, seguimos con esto. A dosis clínicas, por ejemplo, el nifedipino, que es una 4-hidroxilina, no afecta la conducción auriculoventricular ni el nódulo sinusal, porque ya les he dicho que este tipo de fármaco y el grupo en realidad, como es el nifedipino, el irradipino, el mismo nifedipino, etcétera, etcétera, no tienen una acción importante sobre el corazón, entonces no vamos a tener muchos problemas en ese sentido. Sin embargo, el verapamil y el Limpiacen sí lo hacen, aminoran la velocidad de disparo porque tienen una mayor acción sobre el gasto cardíaco, ¿no? Y entonces está hablando lógicamente de ese disparo de nuestro más importante marcapaso, que es el nódulo sinoauricular. Y enlentecen entonces la conducción auriculoventricular. Lo que habrá que tener en cuenta es personas que tienen hipertensión arterial, pero además porque los de recuerden que la enfermedad de Chagas es muy común en nuestro país, sobre todo en la parte del sur, Camini, etcétera, etcétera. Y no es que no haya en otros lugares, pero digo que en la zona de mayor cantidad de bichucas y por lo tanto hay una mayor población de esa gente. Los valles también, o sea, estoy refiriendo a Valle Grande, Pampa Grande, Los Negros, todo lo que es valle cruceños tienen ese problema, ¿no? Entonces va a haber un problema con ese tipo de personas que ya tienen problemas de conducción. Y esos problemas de conducción, sobre todo auriculoventriculares. Recuerden que la aurícula obligatoriamente se lentece la señal para que haya, si hay sístole auricular, haya diástole ventricular, si hay sístole ventricular, haya diástole, y funciona así el corazón por esa diferencia existente en el tejido, si se quiere, fibroso que existe a nivel de las válvulas y obviamente del nódulo auriculoventricular. Dos propiedades que constituyen la base entonces de la indicación del tratamiento de las arritmias supraventriculares. Recuerden que cuando estoy hablando de esas arritmias supraventriculares, son arritmias asociadas a un aumento de la frecuencia cardíaca. Recuerden que lo normal de 70 latidos por minuto se puede considerar normal menos de 100 y de 100 para adelante, digamos, ya es una taquicardia. Y esas taquicardias supraventriculares pueden ser corregidas perfectamente por estos dos medicamentos, que sería el Limpiacen y el verapamil, porque tienen una acción
importante ahí. Y esto nos muestra siempre la relación de las diferentes curvas que nosotros podemos encontrar. Lo bello de todo esto que aquí estamos viendo los elementos más importantes para la sístole. Por ejemplo, el sodio en el líquido extracelular 140 milimoles o el equivalente litro en el interior, ni el equivalente litro. El potasio entre 4 a 5, 135 en el interior de la célula, y el calcio 2 y por dentro 10 a la cuarta potencia de milimoles o y el equivalente. Entonces estos elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí que es esta nuestra curva que se genera cuando hay una generación de estas ondas que es el electrocardiograma, el ingreso del sodio forma la fase 0, la salida del potasio la fase 1, la fase 2 el ingreso del calcio, sobre todo, por eso estoy hablando del calcio, ¿no? Y obviamente el sodio. La fase 3 la salida del potasio, y esto de aquí, como dice la fase 4, entonces está constituida o manejada por la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso sería, y entonces esta curva, como es la más manifiesta, nos va a formar este complejo QRS, porque la masa ventricular es mucho más grande que la masa auricular que genera la onda P y la repolarización, la onda T. Entonces eso para que relacionemos la curva de despolarización con el electrocardiograma también. Ahora, efectos directos sobre el corazón. Entonces las diferencias de las tiropiridina y las benzilalpilaminas, como pueden ver, aquí está el verapamido, ¿no es verdad? Y las benzodiazepinas, el diltiazem, esa D significa eso, se debe probablemente al distinto grado de dependencia de uso. O sea, cuanto más taquicardia exista, mejor el funcionamiento de estos medicamentos. El nifedipino, que es una 4-dihidropiridina, no muestra esta dependencia de uso, pero el verapamilo, y en menor proporción también el diltiazem, porque tiene una mayor acción sobre el corazón, incrementar su capacidad de bloqueo de los canales L, sobre todo cardíaco, cuando existen taquicardias más que lo que harían las 1,4-dihidropiridina, para establecer la diferencia entre los diferentes bloqueantes del calcio. Ya, muy bien, selectividad tisular ahora. Muy bien, cuando dice eso, no estamos hablando de calidad de los tejidos, sino de los lechos vasculares en los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué dice ahí? Al contrario de las benzilalpilaminas y las benzodiazepinas, verapamilo, diltiazem, las niropiridinas, nifedipino, por ejemplo, poseen una marcada selectividad por los vasos en comparación con el corazón. O sea, aquí verapamilo y diltiazem más en el corazón, sin embargo 1,4-dihidropiridina, entonces en el territorio arterial. El venoso no es tan afectado, por lo tanto la precarga, que es la parte venosa, el llenado del corazón, no es afectado, pero sí la poscarga sí es afectada. Ahora, el menos vasoselectivo es el nifedipino, produce marcada vasodilatación a dosis que apenas afectan al corazón. Entonces mejor, si no hay problemas de arritmia, vale la pena utilizar el nifedipino, pero también vamos a ver que no es tan hermoso usar el nifedipino, porque el gran problema de ese fármaco, estoy hablando del fármaco normal, porque hay una fabricación especial del nifedipino, que es la fórmula OROS. Vamos a ver más adelante, OROS, vamos a ver por qué se llama OROS, ¿no? Porque se asemeja al OROS, ¿no? Es una sigla en inglés, y vamos a ver qué significa eso. Entonces, esa fórmula OROS no genera valles, o sea, a veces se sube, digamos, por decir 20, su concentración de sangre 20 miligramos y baja a 2. O sea, estoy hablando en el sentido para que ustedes puedan más o menos razonar lo que estoy diciendo. Pero lo vamos a ver en una diapositiva mucho mejor que esa fórmula oro no hace esos valles, y no tiene que haber esos valles porque subidas y bajadas en la concentración plasmática producen problemas en el paciente. Entonces, seguimos en la selectividad. La selectividad por los pasos de alguna de estas, por ejemplo, la hidropiridina, está hasta 1000 veces mayor que por el corazón.
Curiosamente produce menor taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación. Los efectos vasodilatadores, entonces los antagonistas del calcio, difieren probablemente dependiendo del lugar donde se encuentran los vasos. Recordemos, hay vasos sanguíneos en el riñón, hay vasos sanguíneos en el corazón, hay vasos sanguíneos en el pulmón. Entonces, de esos territorios que estamos hablando, entonces tenemos que ver dónde tiene una mayor actividad dentro de esos territorios. Porque recuerden que el riñón, por ejemplo, es un órgano que sirve para eliminar la orina. ¿Y qué es la orina? El aclaramiento del plasma. Entonces, si se ve muy afectado, se va a ver afectada también la eliminación de orina. Entonces, eso vamos a ver qué pasa con esos lechos vasculares. Entonces, la vasodilatación es realmente acusada donde en las arterias coronarias. Bien, entonces, arterias coronarias, donde también el músculo esquelético, y mucho menos a nivel de los vasos renales, gastrointestinales y cerebrales. Es importante eso sí, porque si bajaría mucho la presión a nivel cerebral, vamos a desmayar, no puede haber eso, ¿no? Si ocurre esa disminución muy grande también a nivel renal, no hay filtración y no va a haber emisión de orina, y eso va a ser grave también. Entonces, no es igual en todos los territorios. Dilatan tanto las grandes ramas como las pequeñas. Están hablando del vaso de resistencia coronaria. Estos efectos están bien documentados tanto en pacientes como en animales y son relevantes para el tratamiento, lógicamente, de la angina cardíaca o angina de pecho, que es la angina de pecho, que es una enfermedad que afecta los vasos coronarios. ¿Cuántas clases de angina de pecho? Angina cardíaca hay tres clases. La arteriosclerótica, que generalmente se dan en las personas de edad, estoy hablando de los 65, 70, 80 años, y ya está, ¿no? Eso es la arteriosclerótica. Luego tenemos otras variables, que es la angina espástica, que se puede dar en personas jóvenes, y la mixta, ¿no es cierto?, la asociación de arteriosclerosis y obviamente el espasmo que se vaya a producir en las arterias. Entonces, de eso estamos hablando. Generalmente, entonces, la angina cardíaca es más frecuente en las personas viejas, pero eso no quiere decir que no existan personas jóvenes con angina cardíaca, puede ser la angina de tipo bajo. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta. Ahora vamos a ver las características y también farmacocinéticas. Es importante, les decía, por ejemplo, la administración de estos medicamentos, sobre todo la fórmula oro que les mencioné hace un momento. Entonces, el fármaco biopirídico, nifedipina o nifedipina, como quieran ustedes, se absorbe por vía oral por gran rapidez. Alcanza las concentraciones máximas entre 20 a 45 minutos. No es muy prolongada, digamos, la espera para que tengamos, digamos, una actividad muy importante. Su vía de eliminación es de 3 horas. Se puede administrar por vía sublingual, la función es aún más rápida todavía. Por vía sublingual, pues levantan la lengüita, ponen la tabletita y se absorbe. Sufre un extenso fenómeno del primer paso cuando se da por vía oral, pero si se da por vía sublingual no pasa por el hígado. Recordemos un poquito rápidamente. Entonces, ponemos debajo de la lengua los capilares sanguíneos que están a nivel del suelo de la boca. Entonces pasan a las venas linguales, de las venas linguales a la yugular, de la yugular a la cava superior, entonces a la aurícula derecha, al ventrículo, y se va a la circulación mayor. Primero a la menor y después a la mayor, sin pasar por el hígado. Si en cambio tomamos, se absorben por los vasos mesentéricos para llegar a la mesentérica superior, es tributaria de la porta se mete al hígado y se metaboliza. Entonces, eso se llama fenómeno del primer paso, y también puede haber fenómeno del primer paso en la luz del intestino también, ¿no? Entonces, a esas, ¿no?, efecto hipotensor comienza a los 20 minutos, 5 minutos por día sublingual, mucho más rápido, y perdura 4 a 6 horas, lo que obliga a uno a administrarlo 3 a 4 veces al día. No vale la pena hacer eso 3 o 4 veces al día, porque cuando una medicación es así, y recuerden, no cumple el paciente, ese es el problema. Y además resulta caro, porque por mucho que sea barato, pero comprar 3
consumir 3 tabletas el blister se le va en un ratito y empieza a ser caro. En cambio, si toma unita, aunque sea un poquito más caro, pero le va a salir más barato a la larga. Y como esto no va a resolver el problema de tomar un blister, se acabó la historia, no. Se controla la presión arterial, se controla, no se cura. Salvo la hipertensión leve, entonces sí, es así, con un poco de dieta, un diurético y se acabó la historia, listo, ¿no? Entonces se puede mejorar ese tipo de hipertensión, pero la moderada, grave, listo, el paciente tiene que estar solamente controlado. Aquí tienen la fórmula OROS, ¿no? El Adalat OROS. Ya, entonces el preparado galénico OROS, Oral Reliance Osmotic System, es una cápsula oral de nifedipino, el mismo nifedipino, que proporciona niveles plasmáticos constantes durante 24 horas. Así, por ejemplo, si usted administra 20 miligramos de nifedipino de liberación prolongada, produce picos de 200 miligramos y valles de 25, o sea, 200 miligramos y se va. Se sube, se baja, y eso no sirve, porque causa muchos problemas en el organismo humano. Entonces, mejor usar, mientras que 60 miligramos de la fórmula ORO producen niveles mantenidos, entre 30 a 40 miligramos, no es mucha la subida y la bajada. Entonces, siempre los medicamentos deben de tener una constante, ¿no? digamos, de concentración a nivel plasmático para que no haya muchos problemas, ¿no? Entonces, esa fórmula ORO da eso. Y durante las 24 horas, o sea, que 60 miligramos, miren ustedes, una tabletita, en cambio de la otra, ya dijimos que tiene que repetirla 3 veces al día o 4 veces al día. Por mucho que cueste 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, le va a salir un montón. Y además, el otro problema es más fácil olvidarse, porque si le tomo una tableta, ya está. Entonces podría tomarlo, digamos, después del almuerzo o después de la introducción de la cena, siempre voy a estar en casa o antes del desayuno, listo, ya está. ¿No? Se acabó la toma durante 24 horas. Entonces es mucho mejor el uso del nifedipino con la fórmula OROS, eso ya saben que viene de 60 miligramos. Entonces eso es lo que está estableciendo. Pero sigue siendo el mismo medicamento, solamente es la industria farmacéutica que ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, las nuevas tiropiridina, no hay más tiropiridina que el nifedipino, no hay, que son los de segunda generación, nifadipino, fenodipino, amlodipino, nisoldipino, nitrodipino. Muestra un mejor perfil farmacocinético, o sea, mucho más estable, eso quiere decir. Por ejemplo, el amlodipino se absorbe lentamente por vía oral, alcanzando picos plasmáticos entre 6 a 12 horas. Entonces esto permite el uso de 1 o 2 veces al día, eso está algo mejor. Su semivida es, con diferencia la más prolongada de la tiropiridina, entre 35 a 48 horas. 48 horas es prácticamente 2 días, ¿no? Entonces, si uno se olvida, no tiene problema porque va a seguir la acción. La disminución de su aclaramiento, o sea, de la eliminación, en el anciano que tiene una reducción de la dosis también. Entonces, valorando la edad del paciente, no es verdad, puede reducirse incluso la dosis del medicamento, ¿no? Ya, la idea original que motivó el desarrollo del fenolipino fue incrementar entonces la selectividad vascular con respecto al nitrolipino. Tanto el isradipino como el nisoldipino y el nitrodipino poseen semividas de eliminación intermedia, mientras que la del nicardipino y el nimodipino presentan una acción mucho más breve. Entonces, siempre las actividades más breves se requiere más cantidad de tabletas durante el día. Y lo ideal, vuelvo a repetir, para que no se olvide el paciente, siempre buscar un medicamento que con una sola toma resuelva el problema de las 24 horas. Ya sea por lo económico y también por la facilidad de controlar, ¿no es verdad?, su administración, que eso es lo que nos interesa como médicos, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, tenemos
la misión de controlar adecuadamente a nuestro paciente. Ya las reacciones adversas, entonces el nifedipino de liberación rápida produce efectos típicos de una vasodilatación provincial. En el 10% de los pacientes que va a producir cefalea. Volvemos a hablar de la cefalea y eso es bueno hacer. Si son vasodilatadores y peor de las arterias de resistencia o de los vasos de resistencia, va a ocurrir una cosa que quiero que entiendan siempre bien. Los vasos sanguíneos capilares están así. Cuando hay una vasodilatación así mismo, ¿qué abren entonces los poros? Por ejemplo, en un proceso inflamatorio, ¿qué va a liberar el organismo humano de manera natural? Va a liberar histamina. ¿Y qué es la histamina? Una sustancia vasodilatadora. ¿Quién libera eso? Las células cebadas con mastocitos o células cebadas del tejido corporal. ¿Cuál es la finalidad de liberar el vasodilatador? ¿Para qué? Para que los elementos fuertes de la sangre, el clófilo, el basófilo, se salgan del torrente circulatorio y vayan a defender ese proceso inflamatorio. En este caso no es un proceso inflamatorio, pero que está produciendo vasodilatación al vasodilatar. Entonces dejan abiertos los poros. ¿Qué se va a salir primero? El plasma, porque es líquido, y al salirse, ¿dónde va a ir? Al líquido intercelular, digamos, ¿no? El espacio intercelular, ese espacio. ¿Y qué va a generar? Edema. Y el edema que va a provocar a nivel de la cabeza cefalea. Eso va a ocurrir con esa vasodilatación. Después, rubor facial. Si se vasodilata, se va a poner roja y caliente la piel, ¿no? Mareos por edema periférico, miren hasta edema periférico. Estos efectos son considerablemente menores por las formulaciones de nifedipino. O sea, siempre está mencionando que va a ser mucho mejor si usted usa una fórmula mucho mejor en términos farmacológicos, de los preparados. Ya. Entonces, reacciones adversas, el enrojecimiento facial, la cefalea, la taquicardia refleja, la vasodilatación genera ese sistema activado de los vasoreceptores, base del cuarto ventrículo y el retorno hacia el lóbulo sinusal. Malestar y mareo, estreñimiento, edema alveolar y provocación. Si alguien dice, ¿por qué estreñimiento? Digamos. Entonces recordemos, los vasos sanguíneos que tienen los ojos. ¿De qué estamos hablando? De la musculatura lisa. ¿Y qué tiene que ver el intestino? La musculatura lisa tiene. Si tienes una acción sobre ese nivel y genera dilatación, digamos, del intestino, no hay peristaltismo. No hay peristaltismo, ¿qué pasa? Estreñimiento, no es ¿sí o no? Claro, es una lógica, ¿no? Porque si hablásemos de la contracción del intestino, entonces va a provocar diarrea, hay un aumento del peristaltismo. En una relajación no hay peristaltismo y entonces obviamente está provocando estreñimiento. El edema alveolar, porque se va a producir por la vasodilatación, agua o cualquier cosa tiende a caer hacia abajo y entonces el plasma hace lo mismo. Entonces me hincha la piel, déjenlo de hacer entonces. Lo van a dejar así al paciente, porque hay que dar un diurético, ¿no? Se asocia los carnes de calcio con un diurético que generalmente se puede utilizar la piacida, la hidrocloropiacida, sobre todo la cloropiacida, o también diuréticos como la furosemida, también se puede hacer eso. Ya las aplicaciones, ¿por qué vamos a usar los antagonistas del calcio? ¿No? Ya hemos hablado mucho de la hipertensión. Entonces, en la hipertensión que podemos usar el nifedipino, a dosis de 20 miligramos cada 6 horas, en la liberación retrograda 20 miligramos cada 8 horas y la fórmula oral 60 miligramos una vez al día. Entonces hay que valorar el precio, ¿no? Porque si yo voy a tomar una sola vez al día, no lo voy a controlar, seguro, con seguridad. Porque ahí lo pongo en la mesa comedor, listo, me levanto en la mañana, voy a tomar mi desayuno y me estoy acordando mi tarde. O si lo tomo en la noche, bueno, la noche antes de dormir y no estoy pensando que cada 8 de la mañana, ¿qué hora es? Y siempre los seres humanos tenemos diferentes actividades, ¿no? Y
y a veces actividades hasta interrumpidas. Por ejemplo, el día lunes de la semana pasada yo vine a casa en clase. Cuando me encuentro todo se agravía, me cambió la historia de la vida, como que me cambiaron también a ustedes, ¿no? Nos encontramos todo bloqueado y listo, ya está. Bueno, entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Al menos en nuestro país, pero claro, en un lado, en otro, paran en un lado, paran en el otro, la cosa es que andamos cada vez peor. Ya el amlodipino, nitrodipino se administran para la hipertensión leve a moderada. En monoterapia inicial, o sea, solo con ese tipo de medicamento, a dosis de 2,5, 5 miligramos, una vez al día, la eficacia es solo del 56%. O sea, el 56% de los 300 pacientes, el 56% responde al tratamiento. De 5 a 10 miligramos día incrementa su eficacia al 73% de los pacientes. Consiguientemente, el control adecuado a lo largo de las 24 horas sería esa efectividad que tiene. El fenobipino y radipino se administran a dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día. Entonces, en relación al que hemos descrito más, estos resultan ser mucho mejores por el hecho de tomar menos veces y tener mejores respuestas en términos de evaluación, salvo la fórmula oro, que sería el Adalat oro, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Seguimos con las aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué más podemos utilizar los tocantes del calcio? En la esquina del pecho, sobre todo el verapamilo y el limpiacén y otra enfermedad vascular. La acción vasodilatadora resulta útil para prevenir el espasmo de ciertas vasculopatías periféricas. Por ejemplo, la enfermedad de Raynaud, que se da más en lugares fríos, como Rusia, todo ese tipo de cosas, la tromboarteritis obliterante y en el espasmo reflejo tras hemorragia subaracnoidea, particularmente el imolipino. Los accidentes cerebrovasculares provocan hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, en esos pacientes se puede administrar el imolipino, que tiene una actividad protectora sobre los vasos y la vida misma del paciente. Entonces, también ahí tenemos una buena indicación. Bueno, las arritmias cardíacas. Ya Baumann y Línea, cuando veamos las líneas, vamos a ver que trata de esto en varias clases, ¿no? de fármacos. Entonces, estos fármacos van a formar parte constitutiva de eso, sobre todo el verapamilo y el limpiacén. Entonces, los efectos antiarrítmicos del verapamilo y el limpiacén, fíjense que no nombra la 1,4-hidropiridina en la taquicardia supraventricular. Son efectivos. Cada por la inhibición del modo auriculoventricular. El nifedipino y otras hidropirinas no son eficaces, no sirven, pero el verapamilo y el limpiacén sí. Otras indicaciones cardiovasculares son la miocardiopatía hipertrófica, también ahí se puede, digamos, administrar los antagonistas del calcio, ¿no? Entonces, aquí tenemos las presentaciones, tenemos el limpiacén, por un lado, que tiene tabletas que tienen 30 miligramos y la caja tiene 30 tabletas, como pueden observar en esa diapositiva también, con respecto a este medicamento, ¿no? Ya, entonces seguimos con las presentaciones. Entonces tenemos el verapamilo de 120 miligramos, tiene 30 tabletas, y el Adalat oro de la Bayer, ustedes pueden observar, ¿no? El laboratorio Bayer, el medicamento o esta formulación del nifedipino o nifedipina, como quieran ver. Entonces, ya está. Seguimos con las presentaciones del nifedipino, también de Laboratorio GLC, Laboratorio Chile, y la bibliografía de donde fue extraído el tema. Hemos terminado el tema, hasta aquí va a ser un examen, pero vamos a ver, por lo menos un fármaco más que cortito. Vamos a pasar esas diapositivas para que luego nos vayamos a casa, porque estamos muy atrasados con respecto a los del grupo A. Claro que no tienen la culpa ustedes, entonces no, claro, es verdad. No, en muchas oportunidades ya ha terminado estos días. Bueno, vamos a ver este fármaco, que es un poquito más con respecto a lo que vayamos a terminar.
Bueno, vamos a ver este fármaco que se llama hidralazina. Varias veces lo hemos mencionado en las generalidades de la farmacología y que genera durante su tratamiento, ¿no? Lupus eritematoso. Lo interesante de este fármaco es que es uno de los pocos medicamentos que se puede utilizar en la hipertensión en el embarazo. Entonces, a veces ocurre en algunas mujeres que el hijo la mata a la madre, y en el caso que estamos hablando con hipertensión y convulsión, o sea, se embaraza y aparece a hincharse, elevarse la presión arterial y luego las convulsiones. Si lo sacan al bebé, se desaparece todo eso. Entonces quiere decir que el bebé está matando a su madre. Entonces, para evitar esto, se puede dar medicamentos antihipertensivos, sobre todo en la preeclampsia, no en la eclampsia misma. La eclampsia, bien, a ver, la preeclampsia, ¿qué tiene? Hipertensión arterial, edema, eso es importante, y obviamente el embarazo, porque el embarazo es que produce el problema. En cambio, en la eclampsia ya constituida tenemos lo mismo, hipertensión arterial, edema, obviamente desencadenante del embarazo, pero aparecen las convulsiones. Y no podemos dejar que esa mujer tenga convulsiones. Entonces siempre hay que estar, son buenos los controles ginecobstétricos para que no se lleve a cabo este problema. Bueno, muy bien, voy a decir otra cosa para que nos podamos entender. Nunca se debe de pasar de los 200 miligramos de esta hidralazina. Nunca. Porque si se pasan, hay más posibilidades, ¿no?, de producir lupus eritematoso. Y cuanto más prolongado sea el uso del medicamento también. O sea, que si yo no quiero darle 200 miligramos, le voy a dar 300 miligramos diarios, tengo más posibilidades de que tenga lupus a temprana edad, ¿no? Y en segundo lugar, ese lupus eritematoso, vamos a ver que puede tener una influencia, ¿no, verdad?, sobre todo en la organogénesis. ¿Qué significa organogénesis? Que se están formando los órganos del recién nacido. Nadie quiere tener un monstruito, ni nadie quiere tener un idiota, ni nada de ese tipo de cosas que ya hemos visto en la utilización del embarazo. Siempre vamos a tratar de tener hijos normales, eso es lo mejor. Después dicen, hay que tener a mi pobre hijo que siempre saca mala nota, es un grito nomás, porque vamos a hacer olvidar papaco y ya está, listo, ya, no va para más, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No, verdad? Entonces uno no quiere tener ese tipo de hijos nunca, ¿no? Aunque uno ha hecho renegar a sus papitos y mamitas también en algunas oportunidades con las libretas, ¿no?, porque siempre hay una edad de la ociosidad, realmente a los 12, 13 años, la desgracia total, los seres humanos que esas edades terminan al empleo, les salen veranos, empleo de feas, también no quieren salir a la calle, están con mascarita, todo para que no se vean feas, por rato se ven bonitas, por rato se ven feas, igual lo probaron en la historieta, ¿no? Y se vuelven rebeldes, ¿no? Ya se desprenden de su mamá, ya no quieren las chaperonas detrás de uno. Pero mamá, voy a ir a una fiesta. ¿A dónde vas a ir? Te voy a llevar hijita para que los gatos no le coman. ¿No? No me dejas así, tiene mierda. Entonces, esa es la de sombrar. Y ahí, ¿no? Porque también en el colegio, ya. Listo, entonces vamos a ver el origen, ¿no? La hidralazina fue uno de los primeros agentes antihipertensivos, ¿no? Activos por vía oral que se comercializaron en los Estados Unidos. Sin embargo, este fármaco perdió popularidad debido a los efectos tóxicos, sobre todo la generación del lupus eritematoso. Pero vamos a ver que no es un medicamento común. Este provoca taquicardia refleja, retención de sodio y agua, y entonces, al final de cuentas, ni siquiera va a terminar de funcionar como un antihipertensivo, porque hay que unir con otros medicamentos para que, digamos, tenga una efectividad buena. Se han sintetizado numerosas talacinas a ese grupo pertenece con la esperanza de poder, digamos, combatir la
hipertensión arterial. Pero sigue siendo vigente la hidratación, ¿no? Entonces, usted verá que es vasoactivo, pero solo aquellos con una fracción de hidratación en posición 1/4 del ciclo tienen actividad vasodilatadora. Entonces, ¿qué viene a hacer este fármaco? Un vasodilatador. Actúa por generar vasodilatación. No estamos actuando en la resistencia vascular periférica, estamos diciendo que afecta el gasto cardíaco, estamos hablando de la resistencia vascular periférica. Entonces, eso es importante tener presente también. Bien, entonces, además, el óxido nítrico puede generarse a partir de la hidralazina in vitro. ¿Cómo ocurre eso? En realidad, en nuestro organismo, para regular la presión arterial de manera natural, no con medicamentos, tenemos pues dos elementos importantes: la presencia de este óxido nítrico y este factor de relajación derivado del endotelio. Entonces, entre los dos elementos se genera la vasodilatación. ¿Y qué hace la hidralazina? Se va a convertir en óxido nítrico. Este óxido nítrico es el importante. Igual hacen otros vasodilatadores. Por ejemplo, cuando veamos nitritos y nitratos, vamos a hablar incluso del sildenafil, porque no deja de ser un vasodilatador que tiene que ver con el óxido nítrico. Entonces, importante que este óxido nítrico puede ser liberado a partir del factor de relajación del derivado del endotelio, ¿no? Entonces, el factor de relajación derivado del endotelio, factor, ¿no? De nuevo, de relajación derivado del endotelio. O puede el mismo factor de relajación derivado del endotelio, se considera que el mecanismo de acción de la hidralazina es similar a los mecanismos de acción de ese factor que lo tenemos todos los seres humanos y que nos sirve para regular nuestra presión y que probablemente lo hayan visto ya de hecho en fisiología. Bien, entonces los nitratos orgánicos y el nitrocruciato de sodio, este medicamento que lo vamos a ver de manera particular, es el mejor medicamento para bajar la presión arterial en las personas que tienen hipertensión baja. La hipertensión no sería importante si no reventaría los vasos. Si lo revienta los vasos, ya sea a nivel cerebral, accidente cerebrovascular. Y tiene varias connotaciones, desde la muerte hasta parálisis motora, que pueden ir de la hemiplegia, cuadriplegia o lo que sea. Eso es grave. No, a veces la recuperación es imposible, entonces andan con bastones, andan con fitos o directamente ya, por último, en silla de ruedas. Entonces, la hidralazina puede causar hiperpolarización de las arterias irritadas e interferir con la movilización del calcio también. Recuerden que el calcio es muy importante, sobre todo para la contracción de las musculaturas. En este caso, nos interesa la lisa. También la cardíaca, claro está, pero no la esquelética en línea general, porque nada nos sirve relajar la musculatura esquelética, no tiene nada que ver con la presión arterial en realidad de manera directa, de manera indirecta sí. Ya, entonces, listo, con la vasodilatación inducida, entonces por la hidralazina, que es un fármaco vasodilatador, ya saben, está actuando sobre la resistencia vascular periférica. Está asociada con la estimulación del sistema nervioso simpático, que da como resultado una mayor frecuencia y contractilidad cardíaca. ¿Por qué será eso? Bueno, la vasodilatación, el efecto reflejo, va al centro vasomotor, que estimula el corazón, pero además la vasodilatación a nivel de la arteria renal estimula la mácula, hace que libere la renina viaja al hígado, donde se produce la angiotensinógeno, se va a transformar en angiotensina 1, viaja al pulmón y la enzima convertidora transforma en angiotensina 2 y la angiotensina 2 le dice a la aldosterona retener sodio y agua y después otra vez vuelve la misma de eso, ¿no? Retención de líquido. Y si eso va a producir, ya de hecho no está sirviendo como un buen antihipertensor, porque si retiene sodio y agua va a estar inflado como un globo, no voy a andar yo así, y como médico tampoco voy a dar eso, si no adhiero un completo, porque de esa manera voy a eliminar agua y voy a eliminar
sodio, ya estoy adquiriendo un diurético para que funcione mejor. Porque de hecho va a ser eso. Entonces, no olvidemos ese detalle también que es importante. Solito no va a funcionar. Ya nos está diciendo él. Entonces, la mayor parte de los efectos de la hidratación están confinados al aparato cardiovascular. Genera disminución de la presión sanguínea luego de la administración de hidratación que esté asociada a una reducción selectiva de la resistencia vascular. Siempre estamos hablando que si es un vasodilatador, estamos actuando sobre esta parte de la presión arterial. No estamos tocando todavía, pero ya hemos visto que ese medicamento al actuar sobre esto está reteniendo sodio al agua por la vasodilatación de la arteria aferente del glomérulo, que a través de la mácula estimula el aparato glomerular para que se libere la renina y entonces genere ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona con la retención de sodio y agua. Y entonces aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen genera edemas y está, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esa circulación afectada de la coronaria, cerebral, renal, con un efecto menor en el músculo y el arteria, debido entonces a la dilatación preferencial de las arteriolas, sobre las arteriolas, parecido a quién, a lo que antes del calcio, porque también tenían una preferencia sobre eso, ¿no? Entonces, con respecto a la hipotensión postural, no es un problema común con esto, es decir, si se pone de pie bruscamente el paciente, no hay hipotensión. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí en la parte de la diapositiva. La hidralacina disminuye la resistencia vascular, estamos actuando sobre esto, ¿no? Periférica, tanto en porción supina como en líquido. Si bien también disminuye la resistencia pulmonar, el aumento del gasto cardíaco puede inducir a una hipertensión pulmonar. Que aumenta el gasto cardíaco por el efecto reflejo, ¿no? La vasodilatación para los receptores, el centro cardiovascular, vuelta por vía, digamos, el sistema nervioso autónomo, estimulación del nódulo y entonces taquicardia. Ya, entonces ahí aumenta el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco, que es de la cantidad de sangre que impulsa el corazón en una unidad de tiempo, esa es la definición de gasto cardíaco. Eso siempre deben de tenerlo presente de la fisiología que llevaron el año pasado, o sea, el segundo año. Ya. Es difícil predecir cuáles son los pacientes que responderán a este modo de accionar, pero el aumento del gasto cardíaco es atenuado por el uso de agentes beta-bloqueadores. ¿Qué está diciendo aquí? Oigan, si usa hidralacina, recuerden que si hay mucho problema taquicárdico y ese tipo de cosas, puede asociarle un beta-bloqueador. ¿Cuál sería? Si quiero solo el corazón, entonces el cardioselectivo. Dentro de esos cardioselectivos, ya les dije que el más usado en Santa Cruz era atenolol. ¿No? Podrían usar la atenolol, por ejemplo. Pero deben tener en cuenta que no sea diabético, que no sea asmático, ¿no? Recuerden. Nunca se olviden de esas cosas, ¿no? Porque no se le puede dar a cualquiera. Y si a las mujeres igual, diabética o asmático, ¿no? Entonces eso. La hidralacina, cuando se refiere a la absorción del metabolismo, es bien absorbida en el tracto gastrointestinal, pero la biodisponibilidad sistémica es más, apenas del 16%. Pero eso habría seguido variar en la población, porque hay acetiladores rápidos y lentos. No solo en los Estados Unidos, porque vamos a ver que eso está, diapositiva ha sido en todo el mundo. Y no importa el sexo ni el color de la piel, negro, blanco, todo igual. Entonces la mitad son acetiladores rápidos y la mitad acetiladores lentos. Entonces los acetiladores rápidos metabolizan rápidamente el medicamento. Entonces, por eso que esa biodisponibilidad es apenas del 16%, porque lo metabolizan rápido. Si son lentos, entonces, no, del 35% de los acetiladores. Dado a que este compuesto es acetilado, entonces es inactivo. La dosis necesaria para producir un efecto sistémico es mayor que los acetiladores rápidos. Entonces usted tiene que dar mayor dosis en los acetiladores rápidos, porque va a durar menos tiempo el fármaco, que está metabolizando más rápidamente. ¿No? Eso
eso es lógico también. Es una lógica, no hay donde perderse. Entonces, bien, eso. Ahora, la aminoacetilación de la tiroxina se produce en el intestino y o en el hígado. La velocidad de acetilación está determinada genéticamente. Alrededor de la mitad de la población de los Estados Unidos, dice, son acetiladores rápidos del mundo, no solamente de los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos cobija a todas las razas, a chinos, a negros, a blancos, de todo. ¿No? Entonces, no hay mucho problema. Entonces, ese es un parámetro que dice todas las lo que sea, la mitad son aceleradores rápidos y la mitad son eso que debe tener en cuenta para realizar un tratamiento adecuado con este fármaco. Ya, muy bien. Entonces, la vida media de la hidralacina es de 1 hora y la depuración del compuesto es alrededor de 50 ml en kilogramo mínimo. La depuración quiere decir la eliminación a través de la vía renal. La realidad de la hidralacina es que se combina rápidamente con alfa-cetoácido, circulando formando estas hidrazonas. Y el principal metabolito recuperado en el plasma es la hidrazona del ácido pirulico. Eso en cuanto se refiere, digamos, a su metabolización y los productos que ya van a salir a través de la orina, o sea, van a ser excretados. Este metabolito tiene una vida media más prolongada que la hidralacina, pero no es reactivo, entonces da así. Si bien la velocidad de acetilación es un determinante importante para la biodisponibilidad, no desempeña ningún papel en la eliminación sistémica tampoco de la gente. Y pese a que en muchos fármacos tiene su importancia, en este no tiene una relevancia tan grande. Esto sugiere que casi toda la acetilación de la hidralacina se produce antes de que alcance la circulación sistémica. Bueno, la concentración máxima de la hidralacina en el plasma y el máximo efecto hipotensivo del fármaco se observa entre los 30 a 120 minutos. Entonces, 2 horas significa esto, media hora esto y 2 horas esto, ¿no? Posteriores a la ingestión. ¿Para qué hacemos referencia a eso? Porque si usted quiere controlar la presión después de haberle dado de tomar al paciente, lo tiene que hacer entre media hora a las 2 horas. A la hora mejor sería, digamos, como un término medio para ver, tomar la presión arterial y ver si hemos tenido un tiempo bueno. Y ya les hablé que la dosis no debe de superar los 200 miligramos. Si bien la vida media en el plasma es de aproximadamente 1 hora, la duración del efecto hipotensor puede prolongarse hasta 12 horas. Entonces no existe una digamos, explicación para la discrepancia. Normalmente la concentración del plasma nos dice la cantidad de horas que puede durar en el organismo, pero en este caso desaparece rápido, sin embargo tiene una duración larga y no hay una explicación. En muchos fármacos puede ser que se acumulen las grasas, eso vamos a ver también en muchos fármacos, ¿no? Sobre todo en las personas obesas, peor todavía. Y en las mujeres, siempre las mujeres de hecho tienen más grasa. Ya, presentan 2 tipos de efectos secundarios, la primera que consiste en la extensión de los efectos farmacológicos, ¿no? De la gente, que va a producir, igual que cualquier medicamento hipotensor y peor, que actúa sobre la resistencia vascular, va a aparecer el dolor de cabeza, las náuseas, el rubor, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, ya hemos hablado de la taquicardia refleja, los mareos, puede incluso generar angina de pecho. ¿Por qué? Porque la taquicardia que produce por ese efecto de los vasoreceptores aumenta el consumo de oxígeno, y si aumenta el consumo de oxígeno y uno tiene arteriosclerosis en las arterias coronarias, entonces va a desencadenar la angina cardíaca o angina de pecho. Igual si tuviese una angina espástica, va a ocurrir. Además, si la gente se usa solo, puede haber retención de Santiago por el sistema de angiotensina porterona, ya lo hemos hablado, y entonces va a desarrollar insuficiencia cardíaca o congestiva. Estos síntomas eran comunes durante los primeros tiempos del uso clínico de la hidralacina. No se entendía mucho el mecanismo de acción y entonces no le hablaban asociado a diurético. Hoy en día sí se sabe eso y entonces fácilmente puede corregir ese aspecto que estamos mencionando de la retención de sodio y agua. Entonces habrá que asociar, digamos, con un diurético, ya le digo.
Ahora, va a ocurrir problemas si se dan de 400 a 1000 miligramos. Ya les he dicho que no es bueno sobrepasar los 200 miligramos al día. No es bueno hacerlo. Entonces, cuando la hidralacina se combina con un bloqueador de los receptores beta por la taquicardia, podría ser atenolol, y un diurético, puede ser hidroclortiazida, clortiazida o furosemida, habitualmente se describe en efectos secundarios como cefaleas que pueden exigir la suspensión también del fármaco. Entonces, siempre recuerden que este medicamento va a tener que ir medio acompañado con algo porque obviamente los efectos que está produciendo va a generar problemas en el paciente. Ahora, los diuréticos, casi todos los diuréticos están contraindicados en las mujeres embarazadas. Sin embargo, este fármaco se da en uno de los medicamentos, pero que vamos a ver que tienen problemas. El segundo tipo de efectos secundarios se deben a las reacciones inmunológicas, de las cuales el síndrome de lupus, ¿no? Recuerden que esto es una reacción antígeno-anticuerpo, sobre todo del tejido conectivo, se conoce como nombre de conectivopatía, son más frecuentes en las mujeres que los varones. El lupus eritematoso natural, porque este es medicamentoso o light, también se llama. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Por una ala de mariposa espinacal, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, cuando se hacen estudios para el lupus, da esa reacción. Son más frecuentes las mujeres que viajan mucho, las mujeres jóvenes son las más frecuentemente afectadas, más que el sexo masculino. Entonces, pero no es que no exista. Entonces, son células que no reconocen a sus propias células. Y recuerden que dentro de la inmunología hay anticuerpos de superficie de las membranas, que son las que generan ese tipo de problemas, sobre todo la presencia en caso del fármaco de la hidralacina. También puede producir un cuadro semejante a la enfermedad del suelo. También esa es una enfermedad relacionada, digamos, con problemas inmunológicos, ¿no? Ya. Entonces, puede provocar anemia hemolítica, vasculitis, glomerulonephritis rápidamente progresiva. Se desconoce el mecanismo de la reacción, pero recientemente se ha demostrado que la hidralacina lo que hace inhibe la metilación del ADN. Cuando se mete con el ADN, pero si hay una alteración, puede haber, digamos, una alteración de la formación del niño, en el centro de la célula, ¿no es verdad? Entonces, hay un investigador de apellido Ames, su apellido es Ames, se llama reacción de Ames. Entonces, para evitar probar si se va a producir un monstruo, mejor hacerle la reacción de Ames, se determina que eso tiene y le suspende. Le suspende el hijo, porque al final de cuentas, el hijo es de cada ser humano que lo va a producir y él va a tener el problema de cargar con el peso. Entonces, entonces eso, ¿no? Que induce la autorreactividad de las células de los linfocitos T. Entonces, eso hay que tener también presente. Hay que hacer, digamos, una reacción de Ames para poder determinar eso. El síndrome de lupus usualmente no se presenta antes de los 6 meses de tratamiento y su incidencia está relacionada con el sexo, prácticamente si estamos hablando de que para uso más de las embarazadas o de los embarazos, algo Arnold Schwarzenegger, una película citada en Tacudo, no sé por qué, digamos, el sexo es el prototipo de la célula. Es 4 veces mayor en las mujeres que los hombres y es más común en los blancos que los niños, por dosis de 200 miligramos. Hace rato digo 400 miligramos. No debe de sobrepasar esta cantidad, ¿no? Y nunca se produce con una tabletita ni nada de eso. Entonces ya ustedes saben que varios meses de tratamiento. Ya, uso terapéutico de hidralacina solo debe ser empleada para tratamiento de hipertensión, solo cuando la combinación de un diurético, con la retención de sodio y agua, ya lo hemos hablado, y un agente beta-ADN que nos permite el control adecuado. La hidralacina nunca debe ser utilizada como único fármaco. Nunca debe ser utilizada como único fármaco. Entonces, eso está diciendo, use con diurético, use con antagónico. Bueno, esta es la última diapositiva, vamos a ver. Después vamos a
El tratamiento de la hipertensión debido al desarrollo de la taquicardia secundaria al aumento del gasto cardíaco, retención de líquido, permite el uso de los diuréticos. Puede ser utilizado con mayor precaución en pacientes ancianos y en pacientes con enfermedad crónica, ¿no? Debido a la posibilidad de presentar la hipoxia debido a la taquicardia refleja, pero se usan con beta bloqueantes, sobre todo de tipo selectivo, no habría ese problema. Muy bien, vamos a quedar aquí, nos vamos a ir ya a casa. Ya saben entonces sobre la fecha, el día del examen y también el contenido del examen.